algún tipo de interferencia para que la conferencia sea más hábil. Vamos a estar pendientes de las preguntas, inquietudes o comentarios que tengan por medio del chat. Los dejo con los conferencistas. Muy buenos días para todos. El tema que nos concierne el día de hoy es revitalización geriátrica y prevención de caídas, con la doctora Claudia Liliana Guarín. Claudia, te doy la palabra para que iniciemos el evento. La idea es hacer una presentación y al final dejar unos minuticos para que podamos dialogar sobre este tema tan interesante que hoy nos trae acá. Liliana. Sí, bueno, muy buenos días. Les doy la bienvenida a todos los participantes a esta charla, a esta conversación mutua, frente a un tema de muchísimo interés porque atañe a dos aspectos fundamentales. Un aspecto tiene relación con los procesos de envejecimiento poblacional y el otro, por supuesto, con el tema tan importante como la prevención de caídas. Entonces nos disponemos con el profesor Luis Fernando a abordar estos temas, esperando que surjan en ustedes preguntas, cuestionamientos, comentarios, que podamos ir conversando hacia el final de la presentación. Tú tienes el control, Luis Fe. Exacto. Bien. En nuestro contenido de este webinar del día de hoy, vamos a trabajar 4 aspectos fundamentales. Un aspecto de un abordaje, de un marco general como escenario para el abordaje del tema principal, en donde vamos a entrar a hablar sobre algunos datos del envejecimiento, lo que significa el envejecimiento a nivel mundial y lo que significa el incremento de la población de edad mayor en Colombia, cómo ello empieza a generar una serie de características específicas de estos grupos, de este grupo poblacional y riesgos, por supuesto, uno de los riesgos más importantes, el riesgo de caídas, y cómo ese riesgo de caídas puede abordar desde múltiples. Entonces, sigue Luis. Yo lo puedo manejar desde acá. Ok, bien. El año pasado, la Organización de las Naciones Unidas, en su trabajo sobre perspectivas de la población mundial, hace un diagnóstico y una presentación de un panorama general de lo que implica la diversidad de los grupos etarios en el mundo. Como una de las principales conclusiones de ese estudio, se encuentra que el envejecimiento poblacional es una de las mayores transformaciones del siglo XX y que este envejecimiento poblacional que se da a nivel de todo el mundo tiene una serie de consecuencias no solamente para los sistemas, sino que tiene unas consecuencias vistas desde muchísimos ángulos, desde muchos puntos de vista, y entonces analizamos esas consecuencias desde un punto de vista del mercado laboral, desde el punto de vista de los mercados financieros, de la demanda de bienes y servicios, de las estructuras familiares y de los datos y de los lazos intergeneracionales que se presentan como consecuencia de esa variación en los grupos etarios. Como segunda conclusión importante de este documento, se plantea que las personas mayores contribuyen de una manera importante al desarrollo. Entonces se empieza a replantear el valor, el papel de la persona mayor en la sociedad. La Organización Mundial de la Salud, en su estudio poblacional del 2018, identificó exactamente lo mismo. La población mundial está envejeciendo rápidamente. Hay una gran variación entre el 2015 y una proyección al 2050, en donde se plantea que la proyección de la población mundial mayor de 60 años se va a duplicar. Es decir, va a pasar del 12 al 22%. Que el 80%
de esas personas hacia el 2050, fíjense ustedes que la proyección es una proyección apenas a 30 años, el 80% de esos mayores vivirá en países de ingresos bajos y medios, y plantea también como un dato importante que en la actualidad podría haber más discriminación por razones de edad que por razones incluso de sexo o de raza en las poblaciones. Esos cambios en la estructura por edad, fíjense que han venido haciendo una variación importante desde el 85 hasta el 2017 y en la proyección al 2050, en donde nosotros podemos encontrar que en esta parte donde está enmarcado en verde la punta de la pirámide poblacional y que hace referencia a la población adulta mayor, ha presentado una evolución importante y unos cambios fundamentales en estos últimos años, con una proyección realmente impactante entre el 2017 y el 2050. Fíjense ustedes entonces la variación en la perspectiva etaria en hombres y mujeres, en personas no solamente dentro del rango de los 60, 70 años, incluso hasta 80, pero hablamos también aquí de 80 y más, es decir, de personas cercanas, aproximándose a los 100 años, y obviamente personas que aún pasan de los 100 años, que no están acá en esta gráfica, pero que son evidentes y que se está dando una tendencia importante a la presencia de supercentenarios en general en la sociedad. Encontramos en esta gráfica una proyección entre el volumen de personas en las edades de 60 años o más, y cómo es la prestación de los servicios de salud y cómo es la cobertura de los servicios de salud. Encontramos entonces a mano derecha una curva importante en donde el índice de envejecimiento se ha triplicado en las últimas décadas, y encontramos que para el 2020 ese índice se ubica en el 49.8%. Entre el último censo y el censo más reciente poblacional, recordemos que el censo anterior fue en el 2005, el último censo presenta sus resultados en el 2018, y encontramos una gran variación en la pirámide. Encuentran ustedes acá en rosadito, pueden ver cómo la pirámide poblacional es amplia en la base y se reduce en la parte superior, es decir, hacia las personas mayores en el 2005, y cómo esa misma pirámide poblacional que está pintada en color café para el censo del 2018 ha sufrido una variación importante. Entonces encontramos que en la base de la pirámide hay una disminución en los grupos etarios menores a los 15 años y hay un aumento en la punta de la pirámide en los grupos etarios mayores de 60 años. Esa distribución también nos la da el censo poblacional distribuida por áreas geográficas en el país, encontrando que las regiones del eje cafetero, Quindío, Caldas, Risaralda, tienen una mayor cantidad de población en edad mayor que otras ciudades del país. Encontramos entonces los mayores índices en la zona cafetera, encontramos índices altos en la región del Valle del Cauca, en Tolima, en Nariño, es decir, estamos hablando del suroccidente del país, y en Bogotá. Esa misma población tiene una distribución mayoritariamente en zonas urbanas y en menor cantidad en zonas rurales. Siguiente, Luis. Podríamos decir que en términos generales el envejecimiento se define como un conjunto de cambios morfológicos, funcionales y psicológicos que con el paso del tiempo se ocasionan en forma irreversible
en los seres vivos. Independientemente de muchas definiciones de envejecimiento, de muchas aproximaciones, no solo a la definición misma de envejecimiento, sino a las aproximaciones del por qué envejecemos, las causas y toda la investigación que hay detrás de ello, pues podríamos, digamos, coincidir en que existen una serie de cambios que se originan a lo largo del tiempo y que son irreversibles. Siguiente. Sin embargo, ese proceso de envejecimiento no es solamente fisiológico, no solamente es físico. Por supuesto, digamos que en el proceso de envejecimiento lo más evidente empieza a darse desde el punto de vista físico y fisiológico, es lo que uno ve a simple vista, pero el proceso de envejecimiento es multifactorial. Es lo que queremos representar con esta foto, en donde encontramos que el estilo de vida, que la presencia de enfermedades, que aspectos generales del desempeño funcional, la nutrición, aspectos psicológicos, genéticos, la familia, las interacciones sociales, el hábitat, los niveles educativos, aspectos personales como la autoestima, tienen que ver en los procesos de envejecimiento y se conjugan entre sí para producir unas respuestas individuales de cada persona en su propio proceso de envejecimiento. Estos cambios demográficos en la población de los que hemos hablado conllevan necesariamente a que se plantee en este momento una ampliación en la esperanza de vida. Una ampliación en la esperanza de vida que no necesariamente coincide con beneficios o con aspectos positivos desde el punto de vista funcional, y se corre también el riesgo de un incremento en la dependencia funcional. Entonces, esa ampliación en la esperanza de vida, dependiendo de todos los factores de la conjugación, de todos esos aspectos multifactoriales que inciden en el proceso de envejecimiento, pues van a generar un incremento en aspectos de dependencia y una mayor demanda de cuidados profesionales. En muchos casos, incidiendo en la forma en que los profesionales se aproximan a la atención y al cuidado de la persona mayor. Desde el punto de vista físico, les decía, bueno, uno de los aspectos esenciales en el proceso de envejecimiento son las variaciones a nivel físico, a nivel corporal, a nivel funcional, en donde encontramos una disminución de la fuerza y la potencia muscular. Eso tiene unas implicaciones funcionales que tienen que ver con la independencia de las personas. Existe también una pérdida de masa muscular que se relaciona con la edad. Genera ello una disminución en la velocidad con la que las personas caminan, unas alteraciones desde el punto de vista del equilibrio y de las capacidades funcionales en general, aumentando el riesgo de las caídas y disminuyendo las capacidades para la realización de actividades cotidianas, actividades de la vida diaria. Esa pérdida en la independencia física funcional genera unas limitaciones que conllevan necesariamente a una disminución en la calidad de vida. Un riesgo muy importante que se presenta en las personas mayores como parte de los procesos de esa disminución en la funcionalidad, pues es el riesgo creciente de las caídas, siendo un tema cada vez de más importancia a nivel de abordaje, no solo desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista de muchos escenarios de intervención. Bueno, en este tema de las caídas es interesante porque las caídas, primero es un riesgo para la seguridad del paciente, representan un problema en la salud pública, es una de las problemáticas actuales desde el punto de vista de la salud pública. Y una de las razones es el aumento de la población, digamos, en
en estas edades. También el uso, por ejemplo, de dispositivos celulares cuando se camina, hace, digamos, que aumente la incidencia, no solamente en la población adulta mayor o los adultos, sino también en los jóvenes. Es la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales en el mundo. Por tal razón es un problema de salud pública que aqueja, digamos, a todos los estados. El 84% de los eventos adversos reportados en el mundo son caídas, y estos eventos adversos que se reportan son principalmente en instituciones hospitalarias. El evento adverso es el daño o lesión no intencional que se genera o que se produce en la atención en salud, y uno de los más comunes son las caídas. Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año se producen 37.7 millones de caídas en el mundo, y actualmente se habla que la cifra de las caídas llegan casi a 600.000 como caídas mortales. Y creo que en este tema todos los participantes conocemos algún familiar, algún amigo que ha tenido una caída. La mayor morbilidad corresponde a los mayores de 65 años, a los jóvenes de 15 a 29, y está relacionada especialmente la caída en los jóvenes al uso de dispositivos celulares. Y también tenemos una población importante que son menores, especialmente de 5 años. Cada año, 1 de cada 3 adultos mayores de 65 años sufre caídas, y en esta población es la quinta causa de muerte. A medida que va aumentando la edad, el riesgo de caídas pues aumenta. Por eso la importancia de la valoración de las caídas, no solamente en el ámbito hospitalario, sino en el ambiente donde nos desenvolvemos. Más del 80% de las muertes relacionadas con caídas se registran en países de bajos y medianos ingresos. Entonces esto aumenta la problemática. El costo del sistema de salud pues es alto. En nuestro país no tenemos estudios específicos de costos relacionados con las caídas, pero el tema de la caída es el desenlace de la caída, no la caída por sí misma. Esa persona que sufre una caída que tiene un desenlace, por ejemplo, como una fractura, especialmente fracturas de cadera, de miembro superior, traumas craneoencefálicos, digamos, es una persona que se va a hospitalizar, que pierde sus habilidades funcionales, que puede generar discapacidad, y eso genera un alto costo, no solamente para el Estado en el tema de la prestación de servicios de salud, sino para su familia, porque muchas veces requieren de un cuidador o personal sanitario que los cuide en este proceso de salud y enfermedad. Del 24 al 30% de los pacientes mayores de 65 años reportan caídas en el área de rehabilitación geriátrica. Los servicios de rehabilitación, obviamente, dadas las condiciones y dadas las actividades que desarrollan los usuarios, pues se pueden presentar caídas. Los hogares geriátricos también. En Estados Unidos, en el periodo de 1985 al 2006, hubo 691 incidentes también de atrapamiento de barandas en las camas, especialmente cuando los pacientes se dejan, porque una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en el tema de seguridad del paciente es el uso de barandas, pero también las barandas pueden generar lesiones, especialmente en los adultos que tienen déficit cognitivo. Y obviamente las caídas se han convertido en un indicador importante de calidad asistencial. ¿Qué es una caída? La Organización Mundial de la Salud define la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad, constituyendo una de las principales causas de morbilidad en las personas mayores. Por eso la importancia, y luego la doctora Liliana nos va a hablar de la importancia de la revitalización geriátrica en esta población. El Ministerio
de Salud en Colombia lo define como el cambio de posición brusco e involuntario de un individuo a un nivel inferior sobre un objeto o el suelo que puede producir daño o lesión física o lesión psicosocial. Porque uno de los temores de las personas cuando se caen es volver a caerse. Entonces, cuando la persona se cae, tiende a ser muy insegura en su marcha, en sus actividades de la vida diaria y siente un temor que debe ser manejado pues, por un equipo de profesionales. Acá les traemos una clasificación de las caídas por su tipo y por elemento implicado. Por el tipo puede ser el desmayo, el paciente o la persona que hace una hipotensión, por ejemplo, que hay un desmayo, pérdida del equilibrio. Es una de las principales razones de las caídas aquí por tipo. Por eso la importancia de trabajar equilibrio, de trabajar coordinación. Hay muchas técnicas que trabajan, digamos, estos dos componentes, incluso la danza terapia, incluso el tai chi, yoga y otras técnicas de ejercicio. Los tropezones, por ejemplo, o los traspiés, y muchas veces los tropezones ocurren por objetos que se dejan en el piso. Los resbalones también. Por eso muchas veces nosotros, especialmente, bueno, en el ámbito hospitalario y en el tema de los pacientes que están, o de las personas que están institucionalizadas, o en nuestra casa, el simple hecho de cambiar la cama de posición puede generar en los usuarios o en el paciente un cambio de percepción que hace que él se pueda caer. Entonces, nosotros muchas veces cambiamos algunos objetos en nuestra casa o cambiamos la disposición de nuestra cama, y pues hay que tener especial cuidado, especialmente cuando tenemos adultos mayores, porque la percepción puede cambiar. En esta clasificación nos hablan de algunos elementos implicados. En el caso de niños, la cuna, la cama, por ejemplo, la silla, la camilla. Es muy frecuente que los usuarios terminen cayéndose en la ducha, en el baño. Por eso la importancia de tener dispositivos de agarre en los baños, por ejemplo, en los servicios geriátricos, por equipos terapéuticos, en las escaleras y en los escalones, por ejemplo, en las casas, y obviamente en el transporte. Se pueden generar cuando se lleva a una persona por una pésima sujeción, se puede generar una caída. Hay unos factores de riesgo intrínsecos que ya lo hemos comentado: los mayores de 65 años, los menores de 5 años. El 30% de los adultos mayores sufren una caída, y obviamente porcentaje que aumenta después de los 80 años. Por eso es un tema fundamental. El género, en los estudios nos muestran que las mujeres poseen un 67% más de probabilidades para sufrirlas, aunque la tasa de mortalidad esperada ajustada por edad es 49% más alta en los hombres. Enfermedades crónicas físicas y psicológicas, el riesgo es relativo a presentar caídas. Por ejemplo, en personas con alteraciones de osteoartritis, el riesgo es de 2.4 veces tienen el riesgo de caerse, comparado con una persona que no sufre este tipo de patologías. Los déficits sensoriales, alteraciones somatosensoriales, dificultades en la movilidad y el uso de dispositivos de asistencia. El riesgo relativo es de 2.6 veces. Entonces, por eso la importancia también de evaluar las personas que utilizan este tipo de dispositivos de asistencia, bastones, muletas y otros, sillas de ruedas, por ejemplo, y otros dispositivos para su marcha. Historia de caídas es fundamental. Si el paciente se ha caído, entonces por eso es la importancia de preguntarle a los pacientes y a nuestros familiares: ¿usted se ha caído? ¿Cómo fue su caída? ¿Cuándo fue su última caída? Porque puede existir una probabilidad de volver a caerse, presencia de enfermedades agudas como alteraciones de la marcha, mareos, desmayos. Y en este estudio publicado en el año 2010 en la revista JAMA,
nos muestran que el 50% de las caídas ocurren por fallas del equilibrio. Y ahí la importancia del tema de la actividad física y el ejercicio. Los factores extrínsecos de las caídas, el ambiente donde se desenvuelve la persona, la iluminación, por ejemplo, es importante la iluminación, especialmente las personas que tienen problemas de baja visión, el suelo, la escalera, el mobiliario, los baños. El 50% de las caídas, el 55% de las caídas ocurren en los baños, y también ocurren con mayor frecuencia cuando se cambia de posición de la silla a la cama o por tropezones. ¿Sí? Muchas veces en los hogares, cuando tenemos adultos mayores, se nos es muy fácil cambiar la disposición de la cama, cambiar la disposición de las sillas, el comedor, el juego de sala, pero eso se puede convertir en un riesgo. Entonces la recomendación es entrenar, y obviamente que las personas sepan dónde van a estar ubicados, cómo van a estar ubicados, porque pueden generar tropezones y obviamente las personas se pueden caer. Otros factores como el clima, por ejemplo, el transporte público, el calzado y la ropa. El uso del calzado es fundamental. Muchas veces estar calzado como en chanclas, sandalias, genera un riesgo de caídas. Entonces, eso es una recomendación en este tipo, para este tipo de población. El uso de medicamentos, la Organización Mundial de la Salud considera como un factor de riesgo cuando una persona consume más de 4 medicamentos, igual se considera que es un paciente polimedicado. Y obviamente los mayores, digamos, hay una asociación de caídas con el uso de antidepresivos, las benzodiazepinas, los antihipertensivos, los diuréticos, los anticonvulsivantes, los analgésicos narcóticos, los relajantes musculares, los antihistamínicos y los anticolinérgicos. Y en este tema, pues obviamente, digamos, el uso indiscriminado muchas veces de los analgésicos, de los relajantes musculares. De hecho, en algunos países está prohibido que las personas conduzcan cuando consumen este tipo de medicamentos, porque puede haber un riesgo de accidente. ¿Cuáles son los desenlaces de las caídas? El desenlace y uno de los principales es las fracturas. En un estudio realizado en los Estados Unidos se encontró una frecuencia del 52.4% en fracturas de cadera. Obviamente, el tema de un reemplazo de cadera genera incapacidad y puede generar discapacidad temporal o permanente de las personas, y el costo para el sistema de salud es alto. El 52% de las caídas ocurren en las casas. El tema de los que pueden generar contusiones cerebrales, hematomas, luxaciones articulares, laceraciones que requieren suturas, incapacidad para levantarse del piso después de las caídas, el miedo, ¿sí?, a volverse a caer, limitaciones en las actividades de la vida diaria de las personas, incremento en el ingreso a instituciones, lo que genera una disminución en la autonomía y la funcionalidad, y por ende en la calidad de vida de las personas. Rápidamente les voy a hablar de la clasificación de las caídas. Esta clasificación también está la referencia, pero también la utiliza el ministerio. Hay unas caídas accidentales que son atribuibles a factores ambientales, suceden en un 14%, y sus razones o sus causas son derrames en el pelo, desorden, iluminación inadecuada, tropezones, marcha con arrastre, que les decía que se genera, por ejemplo, cuando se utilizan chanclas o cuando se utilizan zapatos sueltos, ¿sí? Errores de juicio de las personas. Las predecibles, que corresponden a un 78% de las caídas, se presentan por tropezones o resbalones y ocurren en personas expuestas a factores de riesgos como desorientación, dificultad para caminar, cambios en la marcha causados por enfermedades neurológicas, antecedentes de caídas, discapacidad mental o cognitiva, pacientes con líquidos cuando están institucionalizados y pacientes con sonda vesical. Las impredecibles
son fisiológicas, no anticipadas, no se esperan y no son predecibles la primera vez. Y el objetivo es prevenir una segunda caída. Y aquí obviamente también cobra especial interés el tema de la revitalización geriátrica y el tema de la actividad física. Ocurren en un 8% de los pacientes. Pueden ser por presencia de convulsiones, desmayos o mareos, reacciones farmacológicas, especialmente a medicamentos como antihipertensivos, diuréticos, síncope y fracturas patológicas de la cadera. Hay unas acciones para prevenir las caídas. Entonces, lo importante es la educación a los cuidadores, al usuario, identificar los factores de riesgo, el enfoque de un equipo interdisciplinario. No solamente es identificar que el usuario tiene unas características por su edad, por sus antecedentes, por sus comorbilidades, porque consume medicamentos, sino también es qué hacer para que esa persona realmente no presente una caída. Es clave la utilización a nivel institucional de caídas, están definidas dependiendo de la institución. Pueden utilizar la escala de Downtown, la escala de Morse, la escala de Tinetti, digamos que de acuerdo si el paciente está institucionalizado para evaluarla. Acá se invita a los profesionales de la salud, especialmente en las consultas médicas, en las consultas de salud de cualquier profesional, porque este es un tema de salud pública, de evaluar el riesgo de caídas en las personas. ¿Sí? Es importante toda la valoración digamos, médica, pero no importa el servicio que va, si el paciente o la persona va al servicio de fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, medicina interna, medicina general, es importante que se valora, que se defina el riesgo y que este paciente pueda ser remitido a un equipo de profesionales para prevenir la caída. Desarrollar un plan de atención individualizado de acuerdo a esas condiciones que tiene el usuario. Obviamente, aplicar prácticas que han demostrado ser efectivas, alertas, por ejemplo, evitar, por ejemplo, que en las noches los pacientes tengan que levantarse, eso puede generar un riesgo de caídas, y si lo hace, mirar cómo definir de pronto una iluminación con algunos sensores para que el paciente no tenga que prender la luz o utilizar el interruptor, y otras medidas que se pueden utilizar en la casa, que el usuario, si tiene este riesgo de caídas, si se levanta por un lado de la cama, que pues genere el mínimo desplazamiento, por ejemplo. Si el paciente se cayó, maneja adecuadamente la respuesta, evaluarlo, remitirlo, llamar al sistema de emergencias, controlar el entorno del paciente, mejorar la movilidad, especialmente en el uso de pantuflas y zapatos, que no resbalen, interconsulta los servicios de fisioterapia o de terapia ocupacional también, medios de locomoción como bastones, caminadores, muletas. Es importante evaluar la necesidad de estos dispositivos. Y obviamente simplificar actividades cotidianas, por ejemplo, artículos al alcance del paciente. Muchas veces los pacientes se caen de su cama, y es tener esa disposición cerca, horarios para ir al baño, usar sillas de baño, usar dispositivos, especialmente de medidas de sujeción o dispositivos para que los pacientes se puedan sujetar durante el baño, y suministro de asistencia. Por estas razones es muy importante, obviamente, este tema de la revitalización. Le doy la palabra a la doctora Liliana. Liliana. Ya es que estaba sin micrófono prendido. Bien, hemos visto hasta este momento que el riesgo de caídas es un aspecto muy importante de la salud pública. Encontramos también que existen una serie de variaciones multisistémicas, unas aproximaciones diferentes al proceso de envejecimiento que son individuales para cada persona. Y entonces siempre nos aproximamos a la pregunta de si necesariamente el envejecimiento es un sinónimo de enfermedad y deterioro. Si bien existen una serie de cambios desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista fisiológico,
en el proceso de envejecimiento, no necesariamente esos cambios son un sinónimo de enfermedad. Siguiente. La siguiente, profe Luis Fernando. Tampoco es un hecho que cuando la persona cumple los 65 años, entonces se plantea un hito en el antes y el después de los 65 años. Es decir, la persona no es que cumple los 65 años y entonces a partir de ese momento ya está vieja. El proceso de envejecimiento tenemos que entenderlo como un proceso vital. Y es siendo un proceso vital, la forma en que nosotros llegamos a esos 65 años, que están definidos, digamos, como el inicio de esta etapa, pues depende muchísimo de cómo hayamos venido asumiendo nuestro proceso vital antes de ello. Entonces hablamos, digamos, de 3 aproximaciones al envejecimiento. El envejecimiento llamado envejecimiento normal o fisiológico, del cual hemos hablado, en el que la huella del paso del tiempo produce cambios biológicos, fisiológicos, sociales. Un envejecimiento patológico, en que a lo anterior se le añade una repercusión de lo que produce la enfermedad en la persona adulta mayor, y un tercer envejecimiento que es el envejecimiento óptimo, en donde se maximiza la calidad de vida. A este envejecimiento lo ha definido la Organización Mundial de la Salud como el envejecimiento activo. El envejecimiento activo es definido, siguiente, Luis Fer. El envejecimiento activo es definido desde varios puntos de vista, uno de los cuales es la aproximación que tiene la persona a la calidad de vida, entendida no solamente desde un enfoque físico, fisiológico, sino desde un enfoque amplio de participación social. Entonces, cuando nosotros hablamos de envejecimiento activo, si bien el nombre podría en determinado momento llevarnos a una connotación eminentemente física, porque asumimos, digamos, como una correlación entre el término activo con el término actividad, con el término connotación física, cuando se habla de envejecimiento activo se plantea desde un enfoque muchísimo más amplio y es desde un enfoque de una activa participación comunitaria, una activa participación en la sociedad. Dentro de los grandes síndromes geriátricos encontramos varios tipos, uno de los cuales es el síndrome de las caídas. Frente a las caídas, ya el profesor Luis Fernando nos ha hecho una aproximación muy precisa desde los estudios, desde las consecuencias, desde las implicaciones, desde el manejo del riesgo. Y entonces lo que yo voy a plantear en este momento es una estrategia que ha probado ser beneficiosa en la prevención de las caídas en la población adulta mayor. La estrategia se llama la revitalización geriátrica. Consiste en una actividad física adaptada y supervisada. Se basa en el uso de técnicas de rehabilitación en la persona mayor sana, sin patologías invalidantes, cuyo objetivo principal es promover la independencia funcional y con ello mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor. El enfoque de revitalización geriátrica se fundamenta en el planteamiento de los estilos de vida saludables.
Este planteamiento de los estilos de vida saludables se ha venido fortaleciendo desde hace ya varios años, incluso desde antes que la Organización Mundial de la Salud hubiera planteado el enfoque de envejecimiento activo, cuando planteaba enfoques de envejecimiento saludable. Ya se hacía un análisis muy preciso de la relación existente entre los estilos de vida y los efectos del estilo de vida en la presencia de enfermedad, en el control de enfermedad, en el manejo de los factores de riesgo y como mecanismo de protección de la enfermedad. Permitan un minuto suspender. Ok, le damos un minutico a la profe Liliana. Bien, disculpen la interrupción. Bien, estos estilos de vida saludables les decía que, la anterior, por favor, profe Luis Fernando. La siguiente. Esta. Estos estilos de vida saludable, por supuesto, tocan de manera cercana a la evaluación de la condición física y los efectos que la buena condición física, que el condicionamiento físico tiene en el desempeño funcional de la persona mayor. La revitalización geriátrica entonces parte de un análisis de los componentes y de las bases de la condición física para diseñar unos programas de mantenimiento de esa condición física. Los componentes básicos entonces incluyen diferentes esferas de la condición física, incluyen actividades como estiramiento, calentamiento, ejercicios respiratorios, manejo de fuerza y movilidad articular, desplazamientos, la hidratación, que es sumamente importante dentro de las actividades de revitalización geriátrica, coordinación, equilibrio y enfriamiento y relajación, digamos que son los componentes básicos de los programas. Los beneficios básicos de los programas de revitalización geriátrica van enfocados hacia la prevención de varios de los síndromes del adulto mayor. Uno muy importante, el síndrome de caídas. Está documentado ya que dos efectos muy importantes de los programas de rehabilitación geriátrica, programas que se han venido desarrollando desde hace ya más de 10 años en la ciudad de Salamanca, en España, liderados por el programa de fisioterapia de la Universidad de Salamanca, han venido encontrando un efecto muy importante, ya documentado por la evidencia, frente a la prevención de las caídas y frente a el mantenimiento de la función cognitiva y la condición física de los adultos mayores. En ese sentido, los programas de revitalización geriátrica tienen un importante beneficio desde el punto de vista de la promoción de la salud de la población adulta mayor. Por supuesto, como todo programa, existen unos criterios de inclusión al programa, criterios de inclusión que, dependiendo de la puntuación que la persona tiene en el criterio de inclusión, puede ir al programa de revitalización o a un programa de mantenimiento físico o incluso a un programa especial ya de fisioterapia específica para esa persona. Existen unas contraindicaciones absolutas y unas contraindicaciones relativas. Esas contraindicaciones tienen que ver con el estado de salud general de la persona, lo cual define
que digamos, en casos en los cuales la persona tenga insuficiencias graves de tipo, por ejemplo, hepático o cardíaco, insuficiencia respiratoria severa o una insuficiencia renal, pues digamos que tendría una contraindicación absoluta para el ingreso a los programas. Unas contraindicaciones relativas que tienen que ver con alteraciones de tipo vascular que deben ser evaluadas, obesidad mórbida, la presencia de osteoporosis severa, es decir, si existen en el programa unos factores específicos que hacen que la persona pues no pueda ingresar a la actividad, pero se le pueden organizar otro tipo de actividades. El programa se desarrolla en 3 fases. Una fase inicial, que es una fase de evaluación. Esa fase de evaluación es una fase muy importante porque incluye no solamente lo que les mencioné sobre los criterios básicos de inclusión, sino una valoración muy detallada de la condición física de la persona mayor. Esa valoración muy detallada incluye, entre otras cosas, valoraciones antropométricas de peso, de talla, de índice de masa corporal, incluye valor articular, una valoración muscular, una evaluación de la sensibilidad tanto superficial como profunda de la persona, presencia, observación, presencia de edema, por ejemplo, edemas articulares, una evaluación detallada de la marcha, de la funcionalidad. Normalmente estas medidas de funcionalidad se trabajan con un test que se llama la medida de la independencia funcional o el MIF, en donde se define realmente cuál es la capacidad funcional de la persona para poder ser incluida dentro del programa. Se desarrolla entonces un programa de intervención. Normalmente ese programa de intervención es un programa de intervención grupal por los beneficios desde el punto de vista de la interacción social, que se recomiendan también en los programas de envejecimiento activo, y un control periódico, que es muy importante para ir revisando la evolución de las personas que se encuentran en el programa. Los componentes de ese programa, entonces, son estos que tenemos aquí. Una fase inicial de calentamiento, es una fase inicial de calentamiento más o menos de unos 5 minutos, una fase de estiramiento muscular, una fase de movilidad articular que normalmente se trabaja por vía de ejercicio aeróbico, un periodo de descanso en el cual se trabaja pues actividades de relajación y de hidratación, el anterior profe Luis Fernando. Y posteriormente entramos entonces al trabajo de fuerza, al trabajo de coordinación, al trabajo de equilibrio. Finalmente la sesión termina con unas actividades de relajación y un manejo adecuado de función respiratoria. El programa de revitalización geriátrica se lleva a cabo normalmente en 2 a 3 sesiones semanales. Son tiempos aproximados entre 50 a 55 minutos por sesión. La duración que se ha sugerido en los programas es que sea mínimo durante 6 meses y que se hagan controles trimestrales posteriores con unas guías de manejo muy específicas. ¿Quién los diseña? Normalmente los diseñan los fisioterapeutas dentro de los programas de actividad física adaptada y dentro de las actividades que se llevan a cabo en los controles se puede replantear algunos de los objetivos y se va mirando dentro de esos programas de control periódico cómo es la evolución tanto física como cognitiva de la persona mayor dentro del programa de revitalización geriátrica. Estos programas de revitalización geriátrica se pueden desarrollar en distintos escenarios
incluyen un análisis que me parece importante, digamos, aparte pues del estado físico y de esos factores intrínsecos de la persona, es muy importante también considerar el tema de los zapatos, el calzado, el entorno en el cual se desarrolla el programa. Lo que se recomienda normalmente es que se lleven a cabo en un área física mínima de 50 metros cuadrados para un grupo de 20 a 25 personas. También se han desarrollado experiencias interesantes en los programas de revitalización geriátrica, en los ecoparques a nivel de las ciudades, en donde se organizan grupos para llevar a cabo los programas de revitalización. Finalmente, y pues como conclusión, el bienestar de la persona mayor es una responsabilidad consciente e intencional de todos nosotros y todo lo que nosotros podamos trabajar para un envejecimiento activo y para el logro de una vejez exitosa en términos de funcionalidad y calidad de vida, pues son actividades muy importantes desde el punto de vista social. Muchas gracias a todos. Creo que abrir un espacio para conversar, para hacer preguntas. Profesor Luis Fernando. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Pueden hacer sus preguntas por el chat o la monitora, por favor, si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta, con mucho gusto estamos acá para tratar de conversar. Bueno, Sonia nos escribe que excelente el tema. Hay una pregunta, profe Liliana, y es si hay alguna evidencia frente al tema de la revitalización geriátrica y la relación que tiene con la prevención, el manejo de pacientes con alteraciones cognitivas. Sí, esa es una pregunta muy interesante, sí la hay. Quiero contarles que en Salamanca los programas de revitalización geriátrica ya llevan bastante tiempo y ya se han empezado a presentar los resultados y a publicar los resultados del impacto de los programas de revitalización geriátrica en varias cosas. Les mencionaba yo en el tema de caídas, pero el año pasado ya salió publicado los efectos de los programas de revitalización geriátrica frente al manejo del deterioro cognitivo y los efectos de estos programas en el mantenimiento de la función cognitiva de las personas. Los estudios se hicieron en Salamanca, se utilizaron, si mal no recuerdo, más o menos unos 5 o 6 test de evaluación de función cognitiva. Y digamos que el resultado general es que las personas que se mantuvieron de manera regular en los programas de revitalización geriátrica su función cognitiva, incluso en algunos casos la mejoraron. Y también se encontró que las personas que abandonaron los programas tuvieron una disminución en la función cognitiva, acorde con estas 5 pruebas. Era la prueba de Scoop, si mi memoria no falla, era el Mini-Mental, eran 5 pruebas que con gusto a la persona que quiera profundizar, pues le puedo hacer llegar los datos del estudio de investigación que fue publicado en el 2019. Incluso están empezando a trabajar desde el punto de vista de investigación en una serie de indicadores que desde la actividad física podrían ser predictores
de un mantenimiento de la función cognitiva vía actividad motora. Gracias. Hay otras dos preguntas o tres. Jennifer nos pregunta sobre las escalas. Al escribir el chat, la escala de Morse se puede utilizar, la escala de Downtown también se puede utilizar, la escala de Tinetti también. Estas escalas, digamos, son predictivas del riesgo. La escala de Morse utiliza 5 o 6 variables que se puede aplicar en 1 o 2 minutos, pero por ejemplo hay algunas preguntas de cribado, especialmente a los usuarios, y es preguntarles, ¿usted ha sufrido una caída en los últimos meses? Por ejemplo, ¿usted consume medicamentos o cuántos medicamentos consume? Con algunas preguntas específicas puedo definir también el riesgo de caídas. Hay una pregunta para Liliana. Sonia nos pregunta, soy profesora de yoga, ¿puedo aplicar mis conocimientos para ayudar a la revitalización geriátrica? Liliana. Sí, señora, sí, por supuesto. Y pueden ser usados en dos áreas de la revitalización geriátrica puntualmente. En el área de respiración y relajación, al final de las sesiones de revitalización geriátrica, y en el área de equilibrio. Entonces, me parece que el apoyo que brindan otras estrategias en los programas no van en contra del mismo programa, sino que alimentan el programa. Por supuesto que sí se puede. Perfecto. Jimena nos pregunta que en qué instituciones se está implementando el programa de revitalización geriátrica. Jimena, nosotros desde la universidad tenemos liderado por la doctora Catalina Latorre. Nosotros pertenecemos al grupo, el Instituto Rosarista para el Envejecimiento y la Longevidad. Este es un grupo interdisciplinario, interprofesional. Nosotros estamos implementando desde la universidad, desde el punto de vista académico, estos procesos, y nosotros en nuestra formación, en nuestras prácticas de campo de los estudiantes, realizan, digamos, algún tipo de actividad. No sé si Liliana quieres ampliar esta pregunta. Sí, nosotros desde la Universidad del Rosario, con nuestras prácticas en el Hospital de Mederi y en cabeza de la profesora Gloria Luna, han venido desarrollando algunas aproximaciones digamos, al diseño y a la ejecución de programas de revitalización geriátrica para la comunidad sujeta de atención. Bueno, aquí hay otra pregunta, creo que también es para Liliana. ¿Qué recomendación hay frente al manejo de la frustración del paciente? Dificultad para cumplir el objetivo en la etapa de revitalización. Bueno, yo voy a contestar parte de la pregunta relacionada con el tema de las caídas. Muchas veces el tema de arrancar un programa especialmente de prevención de caídas después de que se ha identificado al usuario. Y si uno mira, digamos, nuestro entorno, miramos nuestros familiares, muchos de nuestros familiares, con lo que escuchamos hoy, podemos tener el riesgo. La importancia es de motivar a la persona para la práctica, digamos, de la actividad física. Hay estudios, por ejemplo, relacionados con el tema de prevención de caídas, especialmente con la danza. Y por eso la pregunta de Sonia en el tema del yoga es clave. Porque la danza hace que los movimientos, obviamente, generen, obviamente, un acondicionamiento de la persona, pero también hay otras técnicas como el tai chi, que hay un estudio relacionado con la técnica de Tai Chi y la prevención de caídas, porque esta técnica utiliza movimientos lentos, suaves, que se trabaja la coordinación y el equilibrio. Entonces, uno de los temas es tratar de generar adherencia con el usuario, mostrarle las diferentes formas. Ahí hablamos de yoga, de Tai Chi, de danzas, el tipo de actividad que le guste a la persona y que involucre básicamente esas variables de equilibrio y coordinación. Yo creo que eso es clave para disminuir la frustración. No sé si Lili quiere ampliar esta respuesta. Sí, digamos que hay una serie de estrategias desde
desde lo que se denomina la entrevista motivacional. Digamos que yo te diría, Liliana, que hay dos aspectos. Un aspecto es que nosotros tenemos que evaluar muy bien los candidatos para el ingreso a los programas. Dentro de ese esquema de evaluación, por supuesto, viene una parte importante que es la parte de la entrevista, el tema de la entrevista motivacional y una de sus estrategias fundamentales que consiste en la escucha activa. Es parte de uno de los procesos que desde el diseño de la teoría del cambio de Procaska, digamos, nosotros hemos venido implementando para poder conversar con el usuario y poder definir de manera conjunta los objetivos del programa para la persona y con ello creo que uno puede empezar a manejar esos aspectos motivacionales que son tan importantes, no solamente para el ingreso a un programa, sino que son parte muy importante como tal de un estímulo al proceso de envejecimiento. Digamos, sabemos que paralelo a esto el tema de soledad, el tema de la falta de motivación de muchas personas en la tercera edad es un aspecto muy... Sí, sí, digamos que hay una serie de herramientas desde las estrategias de la entrevista motivacional para promover esos aspectos motivacionales y disminuir la frustración de los usuarios en el desarrollo de las actividades. Esa es una cosa. La siguiente cosa es que las actividades normalmente se llevan a cabo en ejercicios que son posibles para la condición física de los usuarios que están dentro del programa. Es decir, nosotros no trabajamos una serie de ejercicios que para ellos sean imposibles o muy difíciles de llevar a cabo. Entonces creo que desde ese punto de vista también el tema de frustración puede manejarse. Te diría como esas cosas. Bueno, hay una pregunta de Mayra. Quisiera saber si existe alguna institución donde haya información para los cuidadores o profesionales de la salud. En cuanto al programa de revitalización, nosotros con el equipo de profesores y de investigadores de VILER estamos trabajando en el tema. Si tienes alguna inquietud en particular, pues nos puedes escribir y con mucho gusto nosotros te ampliaremos esta información. Hay otra pregunta. ¿Qué postura es la más aconsejable para dormir? ¿Cuál sería la correcta? Y la forma de levantarse de la cama. Lili. Nos pregunta Claudia Alexandra. Bien, Claudia, pues depende de muchas cosas. Depende del estado general del paciente. Normalmente lo que siempre se recomienda es la posición de medio lado, el cúbito lateral. No se recomienda necesariamente la posición boca arriba o la posición boca abajo porque muchos de nuestros pacientes tienen, digamos, alteraciones de tensión arterial o alteraciones respiratorias que pueden verse complicadas por el manejo de estas posturas al dormir. Normalmente se recomienda una postura de medio lado, con los brazos cercanos al cuerpo, con las piernas separadas por una almohada. Y la forma apropiada de levantarse de la cama también es de medio lado, bajando primero las piernas. Nosotros apoyamos a la persona de unos puntos claves de control, que en este caso va a ser por debajo de las axilas, y la persona sí tiene la posibilidad funcional de apoyarse con uno de los brazos para levantarse de medio lado de la posición de acostada a la posición sentada.
lo hace, si no lo tendríamos que hacer nosotros, apoyando a la persona desde estos puntos claves de control y sentándola al borde de la cama. Siempre es muy importante que cuando nosotros facilitamos unos cambios de posición, lo hagamos de manera lenta con la persona mayor. Nosotros no podemos de acostado a sentado pasarlo abruptamente o de sentado pararlo abruptamente, porque allí es que presenta un riesgo altísimo de caídas. Entonces, sí tenemos que manejar esos movimientos de manera muy lenta, permitiendo a la persona ubicarse espacialmente, ubicar su cuerpo en el espacio. Y por supuesto, digamos, depende también de la condición física y de las habilidades funcionales que la persona tenga. Digamos que yo te estoy dando una respuesta muy, muy general, porque por supuesto la forma apropiada depende mucho de las características específicas de la persona. Bueno, ya para terminar nos quedan dos preguntas. Una de las preguntas de Liliana, que si existe la posibilidad de tener acceso a este programa de revitalización de manera virtual. Liliana, te envió un mensaje, y claro que sí, nosotros digamos, desde el IRE, desde Educación Continuada, desde la Escuela de Medicina, tenemos esa posibilidad de montar este curso. Este es el abrebocas para continuar con este proceso y esta serie de temas que son muy interesantes. Otra pregunta es, teniendo en cuenta que los adultos mayores tienen mayor riesgo de caída, ¿cuántas personas se atienden por sesión para tener mayor vigilancia? Jimena, digamos que en el tema de la prestación de los servicios, obviamente, en la actual situación del COVID-19, obviamente es clave el tema del distanciamiento entre los usuarios, pero ¿qué es lo recomendable según las guías internacionales frente a los procesos de rehabilitación? Uno, que este tipo de usuarios, dadas sus condiciones y si tiene un riesgo específico, el paciente debería atenderse de manera individualizada. ¿Eh? En algunos temas específicos de ejercicio, como lo comentaba la profesora Liliana, digamos, depende el ámbito de atención, porque si es prestación del servicio en salud, puede ser que sea individualizado. Pero si son cosas específicas de actividad física, pues se pueden manejar grupos. Incluso algunas organizaciones internacionales recomiendan, por ejemplo, para el tema de educación en salud, 16 personas, para el tema, por ejemplo, de actividad física, 8 personas o 12 personas. El tema ahora, pues, es el distanciamiento. Bueno, Yo pues... diría, perdón, profe Luis Fernando, yo diría adicional a eso, digamos que el programa mismo de revitalización geriátrica tiene una puntuación desde MIF en los criterios de inclusión. Entonces, dentro de la puntuación que dé el paciente, en la evaluación que le hacemos, sabemos si el paciente puede estar incluido en un programa grupal de revitalización geriátrica como se hace estandarizadamente, o si, como les decía yo en la presentación, tendría que tener un manejo específico desde una fisioterapia individual. Bueno, pues les agradecemos a todos ustedes. En el chat es la doctora Catalina, que nos acompaña hoy, nos escribió el correo, es irel, con rosario.edu.co. Acá nos pueden escribir todas sus inquietudes, sus recomendaciones frente a este tema, y estaremos prestos a responderles. Muchísimas gracias a todos, gracias a Educación Continuada por permitirnos este espacio de conversación tan interesante. Y feliz día. Un feliz día para todos. Gracias por acompañarnos.